El Ordo Salutis de Juan Wesley. Hemos estado estudiando sobre el Ordo Salutis, o sea, el orden de la salvación. Hoy estaremos conversando sobre el entendimiento que tenía Juan Wesley sobre el orden de la salvación. En nuestra clase anterior, analizamos el orden de la salvación presentado por Thomas C. Oden y observamos cómo el Espíritu Santo acompaña al creyente desde la convicción de pecado hasta la santificación. El entendimiento que tenía Juan Wesley sobre el orden de la salvación ha influido profundamente en la Iglesia del Nazareno y en todo el movimiento wesleyano de santidad. ¿Por dónde deberíamos comenzar? Comenzaría recordando una idea fundamental de Wesley. La salvación es una obra dinámica de la gracia de Dios. No es simplemente un momento en el que una persona recibe el perdón de sus pecados. Es un proceso que comienza antes de la conversión y culmina cuando el creyente es glorificado en la presencia del Señor. Por eso, Wesley definía la salvación como toda la obra de Dios en el alma, desde el primer amanecer de la gracia hasta su consumación en gloria. Esa frase resume maravillosamente su visión del Evangelio. La gracia preveniente. El punto de partida. Aun cuando partimos de la conciencia, podemos ver que detrás de esa conciencia ya está actuando la gracia preveniente. ¿Es correcta esa observación? Completamente. La gracia preveniente es el fundamento invisible de todo el Ordo Salutis wesleyano. Antes de que el pecador piense en Dios, Dios ya ha pensado en él. Antes de que el pecador ore, Dios ya está llamándolo. Antes de que el hombre busque a Cristo, Cristo ya está buscándolo. Eso significa que ninguna persona inicia su propia salvación. Toda iniciativa pertenece a Dios. Primera etapa. La conciencia. El primer paso visible que Wesley menciona es la conciencia. ¿A qué se refiere exactamente? Se refiere al momento en que el Espíritu Santo comienza a despertar la sensibilidad espiritual del individuo. Muchas personas viven durante años completamente indiferentes hacia Dios. Pero llega un momento en que empiezan a hacerse preguntas profundas. ¿Por qué existo? ¿Qué ocurrirá después de la muerte? ¿Por qué siento este vacío interior? ¿Qué significa realmente el pecado? Ese despertar no nace del esfuerzo humano. Es el Espíritu Santo tocando la conciencia. Una ilustración. Me recuerda la historia del hijo pródigo. Mientras vivía rodeado de placeres, parecía completamente satisfecho. Pero llegó el día en que, volviendo en sí, comenzó a reflexionar. Ese despertar marcó el inicio de su regreso. Excelente ejemplo. Toda conversión comienza cuando el Espíritu hace que el pecador vuelva en sí. Segunda etapa. Convicción de pecado. Después viene la convicción. ¿Cuál es la diferencia entre conciencia y convicción? La conciencia despierta, la convicción confronta. Ahora el individuo comprende que su problema no es simplemente emocional, no es psicológico, no es económico, es espiritual. El Espíritu Santo le muestra que ha quebrantado la voluntad de Dios. Aquí, muchas personas experimentan una lucha interior muy intensa. Comienzan a reconocer su verdadera condición delante del Señor. La convicción no produce desesperación. Sin embargo, la convicción bíblica no pretende destruir al pecador. Exactamente. El Espíritu nunca convence para condenar definitivamente. Convence para conducir hacia Cristo. Cuando Isaías contempló la santidad de Dios, exclamó: «¡Ay de mí, que soy muerto!». Pero inmediatamente Dios proveyó limpieza mediante el carbón encendido. Siempre que Dios revela el pecado, también ofrece esperanza. Tercera etapa. El arrepentimiento. Una vez convencido de su pecado, el hombre responde mediante el arrepentimiento. Ya estudiamos esta doctrina anteriormente. ¿Cómo la relaciona Wesley con el resto del Ordo Salutis? Para Wesley, el arrepentimiento prepara el corazón para recibir el don de la fe.
no produce el perdón, no compra la gracia, simplemente elimina las excusas, rompe el orgullo y conduce al pecador a depender completamente de Cristo. Es el reconocimiento humilde de que no existe otro camino de salvación. Cuarta etapa. La reconciliación. Aquí encontramos un elemento que muchas veces pasa desapercibido, la reconciliación. ¿Qué significa exactamente? La reconciliación describe la restauración de la relación rota entre Dios y el ser humano. Antes de Cristo existía enemistad, no porque Dios odiara al hombre, sino porque el pecado había levantado una barrera. Por medio de la cruz, esa barrera fue derribada. Ahora el pecador puede acercarse confiadamente al Padre. Pablo escribe en Romanos 5, «Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios». Observe esa palabra, paz. La reconciliación no es únicamente el perdón legal. Es el restablecimiento de una relación de comunión. Quinta etapa. La regeneración. Después de la reconciliación, aparece la regeneración. ¿Por qué Wesley le concede tanta importancia? Porque Dios no solamente cambia nuestra posición delante de Él, también cambia nuestra naturaleza interior. La justificación responde al problema de la culpa. La regeneración responde al problema de la corrupción del corazón. Una persona puede recibir el perdón y al mismo tiempo experimentar una transformación interior. Ese es el nuevo nacimiento. El creyente comienza a amar aquello que antes despreciaba y empieza a rechazar aquello que antes amaba. Una diferencia importante. Entonces podríamos decir que la justificación cambia nuestra relación con Dios, mientras que la regeneración cambia nuestra vida. Exactamente. Son distintas, pero inseparables. No existe un creyente verdaderamente justificado que permanezca completamente igual. El nuevo nacimiento produce una nueva vida. Sexta etapa. La santificación. Llegamos ahora al tema que caracteriza especialmente la teología de Wesley, la santificación. ¿Por qué ocupa un lugar tan central? Porque Wesley estaba convencido de que el propósito del Evangelio no consiste únicamente en llevar personas al cielo. El propósito es restaurar en ellas la imagen de Cristo. La santificación es el proceso mediante el cual el Espíritu Santo transforma progresivamente al creyente. No elimina inmediatamente todas las debilidades humanas, pero sí produce un crecimiento constante en amor, obediencia y semejanza a Cristo. La santidad según Wesley. Algunas personas identifican la santidad únicamente con reglas externas. ¿Compartía Wesley esa idea? En absoluto. Para Wesley, la verdadera santidad comienza en el corazón. Un corazón lleno del amor de Dios inevitablemente producirá una vida santa. Por eso, hablaba frecuentemente de la perfección cristiana entendida como amor perfecto, no como perfección absoluta o ausencia total de errores humanos. El creyente continúa creciendo toda la vida, pero puede vivir plenamente consagrado al Señor. Séptima etapa. La glorificación. Finalmente llegamos a la glorificación. ¿Por qué Wesley concluye aquí el Ordo Salutis? Porque la obra salvadora alcanza entonces su consumación definitiva. En la glorificación desaparece toda consecuencia del pecado. Ya no existe lucha interior, ya no existe sufrimiento, ya no existe muerte. El creyente participa plenamente de la presencia de Cristo. La salvación iniciada por la gracia preveniente encuentra allí su culminación. Wesley y los dos grandes énfasis de la salvación. Albert Outler resume brillantemente la teología de Wesley. Afirma que toda su reflexión gira alrededor de dos grandes doctrinas. ¿Cuáles son? La justificación y la santificación. Wesley nunca permitió que una eclipsara a la otra. La justificación responde:
¿Cómo puede un pecador ser aceptado por Dios? La santificación responde, ¿cómo transforma Dios a ese pecador en una persona semejante a Cristo? Separar ambas doctrinas produce graves desequilibrios. Si solo predicamos justificación, podemos caer en un cristianismo conformista. Si solo hablamos de santificación, corremos el riesgo del legalismo. El Evangelio necesita ambas. Aplicación ministerial. ¿Qué enseñanza práctica deja esta visión para quienes ejercemos el ministerio pastoral? Nos recuerda que el éxito del ministerio no consiste únicamente en contar conversiones. Nuestro llamado es acompañar a las personas en todo el camino del discipulado. Predicamos para que crean, enseñamos para que crezcan, pastoreamos para que perseveren y animamos a cada creyente a vivir una vida cada vez más semejante a Cristo. Ese era precisamente el ideal ministerial de Wesley. Conclusión. Hoy hemos descubierto que el Ordo Salutis de Wesley no es una simple lista doctrinal, sino una hermosa descripción del recorrido de la gracia divina, desde el despertar de la conciencia hasta la glorificación eterna. Y quizá la enseñanza más importante sea esta: la gracia de Dios nunca abandona al creyente a mitad del camino. La misma gracia que nos busca cuando estamos perdidos continúa obrando hasta que seamos plenamente conformados a la imagen de Jesucristo.